que el día de mañana tenemos los diferidos para la materia de introducción a las ciencias políticas y por supuesto también si hay estudiantes que tienen diferido en sociedad y economía, pues hacérmelo saber este día, que tienen pendiente cierta prueba, en este caso la última que hemos desarrollado, porque no he tenido ninguna información de estudiantes de sociedad y economía. Espero pues que todos hayan realizado el examen. A esta altura pues ya hubiera existido alguna información. Está la estudiante Rosa Lidia Gómez Andrade, Denis Adiel Hernández Argueta, Irsa Saraí Hernández Villegas, Samuel Danilo Orellana Hernández, Katia Raquel Reyes Moreno y Yulisa de la Paz Rodríguez Martínez. Si hubiese algún otro estudiante de esta asignatura, pues me lo hace saber. Entonces, por ahí estamos ya en ese entendido. Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a grabar la reunión. Siempre recuerden de que aparece un mensaje en el cual estamos grabando la reunión. También, repito, estamos ya tomando en cuenta los últimos temas y también tenemos una serie de actividades todavía pendientes, no muchas, pero sí algunas bien concretas. Tenemos pendiente las guías de lectura, solamente he alojado la de ciencias políticas, entonces me corresponde la de sociedad y economía pendientes. Ustedes van a resolver esas guías de lectura solamente en sus cuadernos, no van a enviar ningún trabajo, solo es para estudio. También vamos a habilitar 2 foros, uno para cada asignatura, que será desarrollado ya a partir de mañana y tiene una fecha, ¿verdad?, terminal. Ahí se les va a dar a conocer una participación por cada uno de ustedes en el aula virtual. También revisen los recursos que están en las aulas virtuales, porque todo eso implica pues preparar el examen. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o si hay alguna pregunta en sí, pueden hacerla. ¿Una pregunta? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Sí, no sé si eres tan amable en repetir, es que tuve un corte de señal y ahorita no escuché muy bien, por favor. Sí, estamos señalando ciertos aspectos a tomar en cuenta para la finalización de las asignaturas. Entonces tenemos habilitados, o al menos ya tenemos una guía de lectura en la cual ustedes desarrollarán en su cuaderno, tanto para ciencias políticas y sociedad y economía. Esas guías no las van a enviar, no las enviarán a ningún lado. Solamente es para estudiar, para preparar el examen. El otro aspecto es que también vamos a habilitar 2 foros, uno por cada asignatura. Comenzará ese foro el día de mañana y tendrá una fecha terminal. Por supuesto, serán varios días para que ustedes puedan tomarle el tiempo y resolver la pregunta que se les va a establecer en el foro. También señalaba que es importante indagar el aula virtual por cada asignatura
y revisen los recursos, revisen las diapositivas, los materiales, videos que están alojados, audios, para que ustedes puedan ilustrarse y preparar de una mejor forma los exámenes finales. Entonces, esas son algunas indicaciones centrales. Y por otro lado, también señalaba que el día de mañana se desarrollarán los diferidos de introducción a las ciencias políticas. Solo tengo conocimiento de estudiantes de ciencias políticas que tienen pendiente el examen de sociedad y economía. Ningún estudiante me ha escrito que está pendiente de dicho examen. Sin embargo, si hay estudiantes que tienen pendiente el diferido de sociedad y economía, hacérnoslo saber durante este día. Los estudiantes de ciencias políticas son Rosa Lidia Gómez Andrade, Denis Adiel Hernández Argueta, Irsa Saraí Hernández Villegas, Samuel Danilo Orellana Hernández, Katia Raquel Reyes Moreno y Yulisa La Paz Rodríguez Martínez. Revisen el correo institucional, que es el correo oficial donde se envía la correspondencia. Entonces les daré algunas indicaciones para este examen. Siempre para todos los estudiantes, el correo que ustedes deben de revisar, en el caso de mis asignaturas, y por supuesto debe ser la lógica para todas, es el correo institucional. No es otro tipo de correo, es el correo institucional. Y cuando me escriban, también a mi correo institucional. Muy bien, esas son las indicaciones generales, Luis, al respecto. Espero que las sea. Sí, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces vamos a darle seguimiento, repito, a nuestros temas. Estamos ya en la parte final. Bueno, siempre, como les he señalado, el programa de estudio es nuestra guía y eso nos permite entonces revisar por dónde vamos, hacia dónde queremos conducirnos, y hemos cumplido con el programa, definitivamente, ¿verdad? Este es el programa y estamos en los últimos temas, es decir, en la política social del Estado en El Salvador y la política económica, fiscal y monetaria del Estado. Significa que todo esto lo hemos recorrido. Son 10 temas que son convertibles en unidades, tipo 10 unidades, porque cada tema a veces se derivan subtemas. Entonces ahí lo tenemos, precisamente el contenido. Hemos recorrido todos estos temas a lo largo y ancho, por decirlo así, del ciclo: el surgimiento de la sociología, la teoría sociológica, la economía como ciencia social, el capitalismo, desarrollo y evolución, los sistemas históricos de la organización económica, el análisis de la estructura y coyuntura, los problemas económicos, los derechos sociales, los derechos económicos, y estos dos últimos temas en los cuales estamos ahí trabajando ya. Entonces, no cabe ninguna duda de que nos hemos aplicado al programa. Ya más de esto ya no podemos establecer, porque es lo que nos pide el programa, aunque hemos ampliado, ¿verdad?, en otras latitudes algunos temas, a pesar de que en el programa no están expresos, pero sí implícitos, tienen que ver con ciertos temas centrales. Por lo tanto, pues aquí está reflejado el esfuerzo de ustedes por cada tema, y por supuesto también en conjunto hemos hecho nuestra parte para que ustedes tengan de manera precisa cada tema. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estamos ahí pues con la política social y política fiscal. Vamos a compartir entonces la diapositiva. Vamos a dejar abierta el ingreso de estudiantes y para avanzar. Y también ustedes pueden darle ingreso al estudiante que se va incorporando. Lo que sí les pediría es que no
lo saquen de la clase, porque eso ya es una irresponsabilidad, ¿verdad? Por supuesto es una indicación. Entonces tratemos de hacer eso para avanzar y también para no tener las interrupciones. Muy bien, ahí tenemos la política social y política económica del Estado. Vamos a ver, ya abordamos en qué consiste la política social, esto fue lo último que tocamos, y por supuesto también abordamos la política social como actividad. Esos dos puntos abordamos en la clase anterior, ¿verdad? Estamos hablando del día martes. Hablamos esto. La política social es una disciplina científica de la ciencia política y una intervención política. Es decir, ahí tenemos ya el papel del Estado o de los gobiernos. Está dedicada a estudiar generando teorías e intervenir públicamente a nivel estatal o comunitario, generando la práctica en las consecuencias materiales y morales del siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas, industrializadas y urbanizadas. Bueno, ¿por qué estamos hablando de una política social como disciplina científica y qué tiene que ver esto con el papel de los gobiernos, con el papel de los estados, de las prácticas de los gobiernos? Bueno, vamos a entender una cosa muy importante, y es que las prácticas, las experiencias no pueden quedar ahí solamente como parte de la historia, sino más bien esas experiencias, esas prácticas que realizan los gobiernos, que realiza el Estado, indistintamente cuál sea el Estado. Estas experiencias o prácticas deben ser recogidas, deben ser analizadas desde la ciencia, desde la política social como disciplina científica. Por lo tanto, en la política social como disciplina científica, lo que vamos a encontrar ahí es un conjunto de teorías que son producto del tiempo, que son producto de las experiencias y de las prácticas. Por lo tanto, vamos a indagar si nosotros queremos textos de política social. Vamos a encontrar documentos, vamos a encontrar doctrina, vamos a encontrar teorías de la política social. Y usted se pregunta, bueno, ¿y esto cómo ha sido posible que tengamos una teoría de la política social? ¿Cómo ha sido posible que tengamos doctrina de la política social? Sencillo. Las experiencias que se han ejecutado en historia se han categorizado, se han conceptuado, se han definido y se han elevado a cuerpos teóricos, se han elevado a las teorías. Por eso tenemos un conjunto de teorías que vienen desde teorías clásicas, teorías neoclásicas y teorías contemporáneas de la política social. La teoría es producto de la práctica, de las experiencias. A ese nivel, pues se refiere las primeras líneas de esta discusión que tenemos, ¿verdad? Que está asociado a la práctica. ¿Y por qué nacen esas políticas sociales? Es la otra interrogante. ¿Cómo nacen las políticas sociales? ¿Cuál es el punto motivante de las políticas sociales? El desarrollo desigual de las sociedades modernas. O sea, las políticas sociales surgen como un paliativo, como una medida, como algo que va a salvar de alguna forma algunas condiciones deplorables de la sociedad cuando se enfrentan a un desarrollo desigual al interior de la misma sociedad. ¿Y cómo se expresa ese desarrollo desigual? Bueno, que unos tienen más oportunidad que otros, que unos tienen vivienda digna y otros no tienen vivienda digna, que unos tienen empleo y otros no tienen empleo, que otros tienen recursos para dignificar su existencia, mientras que otros carecen de recursos. Entonces, ante esos problemas, ante ese panorama, surgen las políticas sociales que vienen a soportar ciertos problemas y dan cierto alivio a estos sectores, ¿verdad?, vulnerables de la sociedad.
Este es un complemento de la clase anterior, ¿verdad? Esto es algo nuevo. Hablamos de otros puntos en la clase anterior que ya no vamos a repetir porque ya ustedes han tomado nota de todas esas referencias. Entonces, aquí luego hablamos sobre la política social como actividad y es la modalidad de la política general, la acción de los gobiernos, propuestas programáticas de los partidos políticos y de la actividad de los denominados agentes sociales. Esto lo complementamos también el día martes. Sin embargo, vamos a decir lo siguiente, que la política social está expresada en la Constitución de la República con la naturaleza de la función del Estado. El Estado tiene una función, tiene un fin, el Estado tiene actividades. ¿Dónde se centra ese fin, esas actividades, esa función del Estado? ¿Cuál es el sentido de la existencia del Estado? La persona. La persona. Esa persona es el centro de la actividad del Estado. Entonces esa persona, que es el centro, tiene derechos, tiene aspiraciones, tiene deberes, realizaciones, en fin, un conjunto de dignificaciones que debe tener esa persona, y por lo tanto el Estado debe manejar políticas para que esa persona tenga una satisfacción de sus necesidades y de lo que ella pues pretende enfocar. De tal forma pues que cada estado tiene políticas públicas diferentes, por supuesto, dependiendo del desarrollo que tenga un estado. El otro punto es que cómo se materializan las políticas sociales, cómo se vuelven reales las políticas sociales. Primeramente, les diría que quien es responsable de la ejecución de políticas sociales, ya en programas, en proyectos, en planes, es el gobierno. Gobierno, estamos hablando de gobierno X, Y, Z, no le importa, ¿verdad? Un gobierno específico, no, estamos hablando de un gobierno genérico, a nivel conceptual estamos enfocando esto. Entonces cualquier gobierno es responsable de políticas sociales. ¿A través de qué? A través de los programas, planes o proyectos. ¿Dónde se conocen estos planes que tiene el gobierno ya en ejecución? Públicamente hablando. Se conocen en la campaña de los partidos políticos, de los candidatos. Ahí el candidato manifiesta qué pretende hacer con los problemas que ha encontrado en la sociedad, problemas poblacionales, necesidades de carácter económico, sociales, culturales, etc. Entonces él hace un balance de todo esto y lo traduce en ciertos programas, planes o proyectos que harán llegando al poder del Estado. Entonces ahí tenemos prácticamente la materialidad de los esquemas de políticas sociales a través de estos programas. Cada gobierno, por supuesto, tiene una visión. Cada gobierno. El Salvador, pues, ha desfilado por muchos gobiernos, o mejor dicho, han pasado muchos gobiernos en El Salvador y cada uno tiene una concepción de ciertas políticas sociales. Esto pues lo discutimos en clase, que las necesidades poblacionales pues siempre han existido y para eso pues se inyectan las políticas sociales. El otro punto es que las políticas sociales vienen a ser como un salvavidas para los sectores, pero no resuelven de una manera estructural un problema. Si solamente se da una asistencia a la población, si solamente se le da una provisión, sino más bien que
debemos de entender que la política social tiene una función emergente, pero de ahí en adelante hay que trabajar para sacar de esa condición a cualquier sector en condición de vulnerabilidad. Ese es el punto, ¿verdad? De lo contrario, la gente regresa a la misma realidad y quizás peor de cómo estaba antes. ¿Por qué? Porque no le dieron la misma preparación para ser autogestor de su propio desarrollo. Entonces ahí hay que tomar en cuenta eso. Una política social puede estar muy excelente, pero también hay que poner a la par de esa política social otro proyecto, ¿verdad?, que sea con mucha franqueza para que la población salga de esa condición. Porque lo que hemos experimentado a lo largo de la historia es que la política social, como lo planteaba, ha sido ensamblada a través de mecanismos populistas, y ese es el problema histórico del país, que las políticas sociales han sido políticas ideologizadas o politizadas, y por esa razón vemos pues que las políticas aparecen en cierto tiempo, ¿verdad? Principalmente cuando ya se acerca un proceso electoral, una campaña. Entonces empiezan los gobiernos a manejar políticas, pero ya con la pretensión de caudal de votos. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces la gente es beneficiada de alguna manera, pero no sale de la condición real en la cual se encuentra, lamentablemente. Ese es el punto, ¿verdad? Que los programas pueden ser muy buenos, los proyectos pueden ser muy buenos, pueden ser copias de otros países que han dado mucho resultado, pero cuando la situación llega a otro lugar y no tienen una orientación adecuada, condiciones objetivas, entonces cualquier política, por muy buena que sea en otros países, aquí viene a fracasar, ¿verdad? Por esa razón. Luego lo tenemos acá, es que hay una aplicación de la política social y se concreta en el sistema público de protección de derechos sociales a nivel general, asistencia sanitaria, educación formal y protección sociolaboral, y a nivel específico también servicios sociales, actualmente bajo el modelo del estado de bienestar, diversos en sus realizaciones nacionales en función de varias dialécticas, público-privado, ideológico-técnico, centralizado y descentralizado. También esto lo abordamos, ¿verdad?, en la clase anterior, y es que las políticas sociales están insertas en el sistema público, en el sistema público de protección de los derechos sociales y derechos económicos, principalmente en materia social. Ya a esta altura nosotros sabemos cuáles son los derechos sociales. Entonces, por ese lado, ya es conocido de parte nuestra en qué consisten los derechos sociales y económicos. Muy bien. Por lo tanto, los sistemas se concretan, los sistemas públicos concretan estas políticas sociales a través de varios programas, repito, a través de servicios sociales, y dependiendo, oigan bien, dependiendo del estado de bienestar. Cuando digo estado de bienestar, es un estado que surgió a la altura de los años 70, 80, un estado que le inyecta mucho la política social, porque recordemos un punto en el desarrollo del sistema capitalista. Precisamente cuando el sistema capitalista empieza a desarrollarse, comienza con un estado muy ambicioso, con un estado pues que también buscaba desarrollo,
y como existía la concepción de que todo era natural, de que el organismo llamado sistema, en este caso, iba a armonizar todas sus partes, en este caso las partes son los países en conjunto, se pensaba de que no existiera ningún conflicto, ninguna dialéctica. En ese carácter, entonces, los estados comienzan a desarrollarse, pero van dejando graves males en ese desarrollo, porque le dieron sumamente la importancia a las políticas económicas. Entonces, las políticas económicas tuvieron más fuerza, pero fueron provocando problemas sociales, y por esa razón hay una reformulación del Estado capitalista a esa altura, en los años 70, ¿verdad? Y principalmente podemos verlo con ciertos antecedentes, los antecedentes de los años 40, 50 y 60, son décadas, pero todo esto viene arrastrándose en ese tipo de Estado. Entonces el Estado, hay una reformulación sistémica para orientar la política social. Entonces el Estado de bienestar es un estado de políticas sociales, o sea, por esa razón hay una reformulación en el hacer o en el contenido del Estado capitalista. Le pusieron, ¿verdad?, políticas sociales para aliviar los problemas económicos que iba dejando el desarrollo del sistema capitalista. Entonces, por aquí tenemos que bajo el modelo del Estado de bienestar diversos en sus realizaciones nacionales, es decir, no todos los estados de bienestar son iguales en cuanto al contenido que pueda darse en una sociedad. Hay estados que tienen un estado de bienestar que tiene relación entre lo público y lo privado. Hay un consorcio entre lo público y lo privado, entre lo ideológico y lo técnico, y entre lo centralizado y descentralizado. Entonces, estas son formas de cómo el estado de bienestar puede asumir compromisos, dependiendo, repito, de la naturaleza de la sociedad. Puede darse pues una buena relación entre lo público y lo privado, y es un estado de bienestar, entre lo ideológico y lo técnico, entre un estado centralizado y un estado descentralizado, o compartir, ¿verdad?, lo centralizado y lo descentralizado. Nosotros en El Salvador pues tenemos de alguna manera esta última versión, ¿verdad?, de lo centralizado y descentralizado. Tenemos los gobiernos locales que son autónomos, tienen una política propia emanada pues de la misma Constitución y también del Código Municipal y de otras leyes que le dan facultad al gobierno local para tener su propia autonomía, para hacer, ¿verdad?, lo que más bien corresponde, públicamente hablando, para la sociedad que le pertenece. Entonces hay políticas descentralizadas sin necesidad de trascender al Estado en el sentido pues único, ¿verdad?, o en el sentido central. Pero también hay una relación de lo centralizado en lo descentralizado. Lo que señalaba también en la clase anterior es que de alguna manera en la historia salvadoreña la parte centralizada metía las manos, ¿verdad?, en lo descentralizado, y era una sola mezcolanza de decisiones, muchas veces por la confusión, ¿verdad?, de qué es lo central y qué es lo descentralizado. Pero eso también perjudicó la vida, ¿verdad?, de las autonomías, porque los gobiernos metían sus manos propiamente en políticas autónomas o descentralizadas. Repito, esto debido pues a confusiones administrativas o posiblemente también de acuerdo a intereses que se activaban en esa relación. Eso pues por lógica en la historia, ¿verdad?, del país. Aquí tenemos la definición de estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado y es, digamos, en este caso, la actual modalidad de la política social.
desarrolla la noción de Estado social del modelo anterior mediante la intervención directa del Estado en la satisfacción objetiva, cuantitativa o subjetiva, cualitativa de las necesidades ciudadanas en función de la ideología dominante del partido político gobernante, mediando, mejor dicho, entre economía liberal a través de la intervención pública y la democracia de partidos, el llamado consenso socialdemócrata. Aquí tenemos una definición bien exacta, ¿verdad?, que nos da un buen análisis para comprender qué es el estado de bienestar, y es una versión compartida donde el Estado tiene una intervención directa en economía, pero también la empresa también se activa en esa relación, y de alguna forma el Estado se vuelve, ¿verdad?, un participante económico con alguna intervención pública de aquella herencia histórica que le dio el sistema liberal. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado, inicialmente hablando, cuando se formó el sistema capitalista, el Estado, recordemos, que se funda en raíces liberales. ¿De qué tipo? Económicas y políticas. El Estado liberal es el mismo Estado capitalista. Esto implica que esas raíces históricas las trae el Estado hasta nuestro tiempo, pero van cambiando a lo largo, pues, de esos periodos de existencia, y el Estado se reformula en políticas sociales de tal forma que entran a consensos, como se dice, socialdemócratas, donde hay una especie de políticas, por decirlo así, entre comillas, de corte socialistas light, ¿verdad? Es decir, no es un socialismo clásico, marxista o científico, sino que hay políticas sociales progresistas, o podríamos decirlo también entre comillas, izquierda, de visión de izquierda, ¿verdad? Pero una izquierda, no una izquierda marxista, sino que una izquierda light también, es decir, una izquierda que coquetea, ¿verdad?, que se acerca a las políticas económicas capitalistas. Por eso, cuando mencionaba un poco los casos de Rusia, que le han congelado las grandes riquezas a ciertos rusos, que la información le llama oligarquías rusas, o el oligarca ruso tal. Entonces, ¿qué tipo de socialismo juegan estas personas? Es un socialismo light, es decir, un socialismo que está también con mucha cercanía al capitalismo. O sea, los sociales demócratas son una mixtura de políticas capitalistas y políticas sociales que son copiadas o mal copiadas, ¿verdad? O copiadas con intereses ideológicos para ensamblarlas en los sistemas económicos. Por ejemplo, Europa tiene políticas de este tipo, socialdemócrata, España, y los países, ¿verdad?, que ejercen un capitalismo, pero no es un capitalismo al estilo latinoamericano, donde aquí todo, digamos, las oligarquías o los grupos de poder económico lo quieren todo. No, en este tipo de países hay, por supuesto, acumulación de riqueza, pero la sociedad también saborea ese tipo de beneficios a nivel de todo el sistema. O sea, la gente se encuentra relativamente bien con políticas socialdemócratas, es decir, le tiran a la economía, ¿verdad?, le tiran a la producción, a la riqueza misma, pero también no se descuidan de las necesidades sociales de los pueblos. Por lo tanto, este tipo de
de socialismo, o mejor dicho, modelos socialdemócratas, son pues de alguna forma una apariencia de lo que es el socialismo. Pero repito, un socialismo de este tipo es un socialismo que juega con las dos realidades, el capitalismo y con políticas sociales progresistas. Ese es el estado de bienestar. O sea, no necesitan pasar a un socialismo clásico, ¿verdad?, donde está la dictadura del proletariado. No necesitan eso porque la gente está tranquila. De alguna forma, ¿verdad?, tienen cierta estabilidad económica y también desarrollo social. Esa es la gran diferencia en el caso europeo con los países de América Latina. Aquí las oligarquías lo quisieran todo y no dejarle nada, digamos, a la sociedad. Bueno, también vamos a continuar. Este Estado constitucionaliza los derechos sociales de ciudadanía, reconociendo públicamente por ello la protección social frente a los efectos de desigualdad social y los desequilibrios sociales provocados por el mercado, a partir de las teorías económicas de John Maynard Keynes y los postulados políticos, ¿verdad?, de Beverly, en la resolución de los denominados problemas sociales o asuntos sociales que en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX recibieron la denominación de cuestión social. Entonces, el estado de bienestar es producido por Keynes. Keynes es el fundador prácticamente del estado de bienestar, de un estado reformulado, repito, con una matriz social a la par de la matriz económica. Esto debido a los problemas que ocasionó el capitalismo en su desarrollo en el siglo XIX y parte del siglo XX. Entonces ya por ahí empezaron a reflexionar qué solución se le podían dar a los problemas sociales ocasionados por el mismo desarrollo económico del sistema. Los problemas que ocasionó el sistema son antitendencias, es decir, las contradicciones que tienen un reflujo con la política económica. Entonces, el estado de bienestar es como un ajuste que le hacen al Estado, ¿verdad?, para inyectarle la política social. Repito, esto también tiene mucho que ver con los movimientos en aquel momento revolucionarios del área, donde se dan movimientos revolucionarios en América Latina, principalmente en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Entonces hay una reformulación de la política social del Estado en América Latina para contener los movimientos revolucionarios. Y por ahí empieza los Estados Unidos, a través de la Alianza para el Progreso, a implementar programas que en la teoría política se le llama guerra de baja intensidad. Una guerra, ¿verdad?, que no era disparando pues con un rifle, sino que era una guerra amparada con programas educativos, programas de salud, vivienda, trabajo, a la gente se le daba asistencia sanitaria, todo eso con la pretensión de restar terreno a los movimientos revolucionarios de esa época. Entonces por ahí trabajó también el estado de bienestar, pero repito, ya con fines políticos, ¿verdad?, para reducir la fuerza de los movimientos revolucionarios en Centroamérica. Bueno, también tenemos los problemas generados en las clases bajas, digamos, por la transformación social, derivada de paso de las sociedades preindustriales y de la sociedad industrial. Y mientras que desde la segunda mitad del siglo XX se les añaden los derivados del paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, como planteamiento proactivo busca el progreso social utilizando la estructura estatal, sanidad universal, educación gratuita, servicios sociales, trabajo social y política laboral, o sea, el pleno empleo. Estas son las directrices prácticamente de la política social que asume un papel a partir de ciertas condiciones. Recordemos que la política social es una política paliativa que surge a través del estado de bienestar
pero que viene subsanando, viene reparando aquellas transformaciones que se dieron de una sociedad preindustrial a la sociedad industrial, ¿verdad? Y a la sociedad postindustrial. Esto, repito, debido pues a los problemas que se van dando, y de ahí empiezan ciertos programas en materia social como la sanidad, la educación, servicios sociales y política laboral. O sea, todo esto para ir corrigiendo lo que va dejando el sistema. Entonces vean ustedes que no es algo nuevo, sino esto se genera a través de esa historia que el sistema va dejando paso, ¿verdad? Con los problemas. O sea, el sistema va provocando graves problemas en su desarrollo, de una sociedad preindustrial a la industrial, y de la industrial a la postindustrial hasta nuestro tiempo. Entonces van implementando una serie de programas para que el sistema se vaya corrigiendo los males que ellos mismos van provocando. Ese es el asunto, ¿verdad?, en la política social. No sé si hay alguna pregunta sobre la política social, jóvenes. Estamos aquí para discutir esto, porque ya pasamos a la política económica. ¿Alguna pregunta? Bueno, es interesante que hagan una cosa, que ustedes se fijen en la política social actual. ¿Qué programas hay en política social? ¿Cuál es el fin de esa política social? ¿Qué problemas se está reparando esa política social? Recordemos que nuestro país, nuestro sistema económico o modelo, es un modelo neoliberal. Entonces, quiere decir que hay varios problemas ocasionados por este modelo. Entonces, a la par del problema está una política social. ¿Cuál es? Es la que ustedes deben de averiguar, ya pues pensando un poco con la realidad salvadoreña. Ahora que acaba de cumplir 3 años el gobierno, entonces es bueno que ustedes revisen el discurso del presidente para enfocar de esa manera las políticas sociales y qué están resolviendo como gobierno, los problemas que se han heredado, qué políticas sociales están implementando, y ustedes hagan las valoraciones pertinentes de acuerdo a cómo ustedes procesan la realidad. Si se está transformando el país, qué está pasando, estamos en transición todavía, en fin, tantas valoraciones que pueden haber desde una gobernabilidad. Pero políticas sociales hay, ¿verdad? En todo estado hay políticas sociales, porque se van reparando problemas que el mismo sistema ha dejado o que se están generando. Entonces es oportuno eso. Revisen entonces el discurso del presidente para ver cuáles son los aportes que el presidente da en política social y qué problemas ha identificado el gobierno también. O sea, podemos revisar todos los discursos. Cada presidente tiene un enfoque en la historia. Ustedes pueden comparar los discursos, porque hay discursos políticos científicos y hay discursos políticos ideológicos. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden revisar, bueno, ya alguien interesado, voy a revisar el discurso del presidente A, del presidente B, del presidente C, a ver, ¿verdad?, cómo encuentro esos discursos, si son políticos científicos o son políticos ideológicos. Esa es la situación en la cual nosotros en la academia debemos de tomar nota, ¿verdad? Un discurso pues es analizado, un artículo periodístico es analizado,
y decir, bueno, este artículo tiene mucho peso académico, o puede ser un artículo, ¿verdad?, que sea más político que otra cosa. Revisen ustedes lo que escriben, por ejemplo, en El País de España, el periódico País de España, a veces de España, El Mundo de España, y ahí ustedes verán los artículos periodísticos y revisen, ¿verdad?, también un artículo periodístico de los principales rotativos de nuestro país y hagan las comparaciones. Hagan las comparaciones, a ver qué encuentran ustedes entre un artículo del País y un artículo de cualquier periódico nacional, ¿verdad? A ver si ustedes encuentran alguna diferencia o encuentran similitudes. Eso ya es una situación, pues, personal que ustedes pueden hacer. Pero lo que quiero también enfatizar de que debemos de procesar las realidades. En otros términos, no solo porque lo dice fulano de tal, ya aquello lo vamos a admitir como científico. Es que lo dijo, ¿verdad?, tal persona. Lo dijo este renombrado personaje, tiene este cargo, tiene este grado académico. Cualquier cosa puede tener una persona que plantee un enfoque, pero el deber, por ejemplo, de alguien que lo está leyendo o está analizando, es procesarlo desde el instrumental, que conceptual, categorial o científico, procesarlo desde ahí y decir, bueno, tiene las condiciones, tiene los estándares, ¿verdad?, académicos, conceptuales, categoriales, para darle un visto bueno, pero no solamente partir porque lo dijo fulano, eso ya es científico. No, eso es un error dentro de las investigaciones académicas. Tenemos que medir nosotros desde la calidad, desde nuestra percepción o desde nuestros instrumentos metodológicos, si aplica, ¿verdad?, ese carácter, si tiene realmente carácter científico o solamente tiene un carácter empírico de eso. No todo lo que brilla, como decimos, es oro, ¿verdad? Hay cosas que brillan pero no son oro. Entonces, por esa razón, el académico debe de filtrar bien si eso tiene calidad o no tiene calidad. Cualquier cosa que leamos, ¿verdad?, debemos de filtrarla, es decir, darle un rango, ¿verdad? Si usted dice, bueno, esto no vale la pena leerlo, entonces no hay que leerlo, pues ahí estamos perdiendo el tiempo. Si es una cosa que no tiene mayor peso, ¿para qué vamos a perder el tiempo ahí? Entonces, más que todo por ahorrar, ¿verdad?, el tiempo, que es lo único que traemos. Esa es la situación que hay que enfatizar. Una cosa que valga la pena leerla, hay que leerla. Pero aquello que no tiene nada, ¿verdad? Recordemos que en el caso, pues, mundializado, existe la televisión, pero hay una telebasura que no tiene mayor peso, ¿verdad?, y en la cual no podemos estar ahí perdiendo el tiempo. Bueno, pasemos a la política económica. La expresión política económica tiene diferentes significados. Es adecuado utilizarlo en plural, políticas económicas, porque suele ser referencia a las diferentes estrategias de intervención o actuaciones llevadas a cabo por ciertos gobiernos, ejecutivo, parlamentos, de entre los varios existentes en los países democráticos, especialmente en los países con estructura federal y amplia descentralización en la toma de decisiones políticas y políticas económicas. Esto nos lleva a una comprensión de que debemos de entender que cada estado, dependiendo de su naturaleza, cuando digo de su naturaleza, es cómo está configurado desde la Constitución, puede ser un estado federado, un estado republicano, presidencialista. Entonces, dependiendo de eso, así se define una política económica o políticas económicas, que de esa manera
la política económica viene a ser, pues, una herramienta básica de los gobiernos en las estrategias de intervención, ¿verdad? Para hacer valer, pues, las decisiones políticas. Recuerden una cosa, que las decisiones políticas son llevadas a la acción política. Las decisiones políticas se accionan, pero no se van a accionar sin centavos, ¿verdad? Se tienen que accionar también con recursos económicos. Por lo tanto, un gobierno puede tener un plan maravilloso, pero necesita financiamiento, necesita dinero. Eso quiere decir que la base para que un gobierno tenga fuerza en sus políticas públicas requiere de una buena ejecución de políticas económicas. Es decir, las políticas económicas son estrategias, ¿verdad? Y es, en este caso, pues, el Estado interviene mediante un plan, una concepción para hacer, digamos, valoraciones económicas y llegar también, pues, con estas políticas a resolver los problemas nacionales. O sea, dependemos también de la economía, necesitamos de la economía. Entonces la economía, si bien tiene conceptos, tiene categorías como ciencia, tiene definiciones, pero también la economía tiene una acción concreta. Hablamos de los números. El número a simple vista le damos un valor, pero ya traducido en dinero, eso pesa aún más. En el papel podemos ver una cantidad determinada escrita, pero ya materialmente es otra cosa. Eso implica, pues, que se deben de trazar diferentes estrategias para administrar, para hacer llegar recursos económicos y que la sociedad, pues, también tenga un despegue, una sociedad también con mucha responsabilidad, para producir, por supuesto, y también consumir. Lamentablemente, las políticas económicas en la historia de este modelo neoliberal han sido políticas económicas más tiradas al consumismo que a la producción. Y si bien hay producción, pero son producciones élites en las cuales se configuran a través de países como Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, que son países pequeños, dragones, como se llaman, dragones asiáticos, que son puntas del sistema para ir a invertir a otros y ahí que la población consuma. O sea, no es problema, maquilas no es en sí el problema, remesa no es en sí el problema. El problema es que nos atenemos simplemente a la remesa o nos atenemos simplemente al consumismo o a comprar y no producimos. Entonces, ¿por qué no le damos vuelta a la cosa ahí? ¿Por qué pensamos tanto solo en consumir? Sino también debemos pensar en producir. Muy bien, entonces ese es un punto, ¿verdad?, central al respecto, en la cual estamos ahí enfatizando estos elementos. Bueno, vamos a pasar siempre al otro enfoque. Vamos a ver. Ahí tenemos la política económica. Tenemos el otro, ¿verdad? Tenemos el sistema de normas o medidas tendientes a incrementar la riqueza nacional y a activar su sistema de producción para contribuir al bienestar general. El análisis de la organización y funcionamiento de estos gobiernos en unos y otros países, regiones, periodos, etcétera,
las medidas que unos y otros ponen en marcha puede y suele hacerse a partir de los diferentes enfoques de análisis político-económico. Bueno, ahí tenemos otro punto. Vamos a ver cómo lo comprenden al respecto, si hay alguna referencia. Vamos a ver en el caso de esta continuación. Permítanme un segundo. Bueno, en este aspecto lo que tenemos es que tenemos ahí medidas, o sea, las políticas económicas también se traducen en sistema de normas o medidas tendientes a incrementar la riqueza nacional. O sea, en eso consiste la política económica, en activar también un sistema de producción para contribuir así al bienestar general. Ahí tenemos la participación del Estado, el análisis de la organización y funcionamiento de estos gobiernos en unos y en otros países, regiones, periodos, etc. Las medidas que unos y otros ponen en marcha puede y suele hacerse a partir de diferentes enfoques de análisis de políticos económicos. O sea, las estrategias. Cada gobierno puede trazar ciertas políticas económicas a partir de cierta percepción que el gobierno tiene de su economía nacional y el entorno también mundial. Son estrategias, son formas, ¿verdad? Medidas para implementar, repito, estos intereses. Aquí tenemos también las problemáticas. A partir de dichos enfoques, sin entrar en otras consideraciones, suele diferir incluso cuando abordan los mismos fenómenos. En asuntos económicos humanos, los intereses también importan, y es raro que no haya siempre conflicto de intereses entre los participantes directos e indirectos. Bueno, las políticas económicas no son tan mecánicas, si bien es cierto, emanan de los gobiernos, pero pueden encontrar, estas políticas económicas pueden encontrar ciertos topes, ciertos conflictos, ¿verdad? Y en ese contexto, entonces, vamos a tomar nota de que pueden surgir choques, ¿verdad? De sectores, choques de intereses, y eso es normal, ¿verdad? Porque se está tocando una parte medular en la sociedad. O sea, tocar la economía es tocar una parte medular. Por lo tanto, a veces hay grandes transformaciones en las sociedades, políticas, sociales, culturales, pero no así las económicas. ¿Por qué? Porque tocar la economía es meterse a un problemón bastante complejo debido a los conflictos de intereses que pueden existir, tanto en los trabajadores, en los empresarios, en el gobierno, etcétera. Pero también cabe decir que pueden entenderse, puede haber una negociación, consensos de intereses, porque el gobierno tiene intereses públicos y la empresa tiene intereses privados. Entonces, ¿cómo conciliar lo público con lo privado? Bueno, lo privado es el motor prácticamente de la economía en este tipo de países, pero también el gobierno es fuerza, ¿verdad? Económica, si lo queremos ver así, en términos de estrategias, de relaciones internacionales. Entonces, los conflictos de intereses siempre van a surgir en las políticas económicas. Ahora con las políticas monetarias, que es el otro tema. Las políticas monetarias. Recuerden que hablamos de política social, políticas económicas y la política monetaria o política financiera, que es los temas pues, que estamos concluyendo. La política monetaria o política financiera es una de las ramas de la política económica.
que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. Comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero que modifican que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. Cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero, se le denomina política monetaria expansiva, expansión cuantitativa, y cuando se aplica para reducir la política monetaria restrictiva. O sea, la política monetaria entonces también forma parte, ¿verdad?, de todo el engranaje del gobierno del Estado y se usa, ¿verdad?, para mantener la estabilidad económica. La estabilidad económica. Si ustedes dicen, bueno, y la criptomoneda será parte de una política monetaria o financiera, ¿cuál será el propósito? Bueno, buscar cierta estabilidad económica. Que acierte el gobierno o que no haya acertado, eso ya es otro punto, ya sea un acierto o un error. Ese es otro punto. Lo que nos interesa es que la criptomoneda, ¿verdad?, es parte, digamos, de una valoración, de una estrategia económica para mantener la estabilidad. Que dé resultado o que no dé resultado, pues eso, como dicen, es otro punto, ¿verdad?, que en este caso no nos importa, porque estamos nada más analizando que es una parte, que es parte de la estabilidad económica, ¿verdad?, que esa es la concepción y que esa es la apreciación que se tiene dentro de una política monetaria. Ahora que dé o no dé resultado, eso se ve en el camino, pero lo interesante es esto, ¿verdad?, que forma parte de una estabilidad, conceptualmente hablando. Comprende entonces las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero. Se le denomina política monetaria expansiva, expansión cuantitativa, y cuando se aplica para reducir la política monetaria restrictiva. Aquí, pues, si queremos valorarlo, podríamos enfocar que es una política monetaria expansiva que de esa manera, pues, se va buscando fortalecer la economía, ¿verdad? Conceptualmente hablando, así es. Pero también podría haber una política monetaria restrictiva en la cual es distinto ya un mecanismo, pues, aplicado, ¿verdad?, que restrinja, ¿verdad?, que reduzca. Principalmente podría ser, pues, en términos de, digamos, de austeridad de una economía. Ahora pasemos a la política fiscal. La política fiscal. Licenciado, Sí. disculpe la interrupción, pero está una compañera intentando entrar, entonces me decía si le podíamos hacer el comentario. Bien, gracias, vamos a admitirla. Tenemos a Brenda Sofía, ¿ok? José Zelaya, muy bien. Gracias, compañera estudiante. Bueno, entonces ya estamos ahí, ya estamos solventes. Ahora veamos la política fiscal. Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado. Entonces, política fiscal tiene que ver con el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación. Esa es la política fiscal. Entonces es bueno que ustedes, como estudiosos, ¿verdad?, de la sociedad y economía, vean en qué consiste la política social, en qué consiste la política económica, en qué consiste la política monetaria, en qué consiste la política fiscal. Aquí hay bastantes insumos para el examen, ¿verdad?, para el examen. Entonces, por favor, póngale atención a eso, porque es importante.
Es muy importante. Entonces la política fiscal, repito, es la rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado. El Estado tiene un presupuesto, el gasto público y los impuestos, que son variables de control, ¿verdad? El gasto público y los impuestos son variables de control para asegurar la estabilidad económica. Eso permite amortiguar las variaciones de los ciclos económicos. ¿Qué ciclos económicos hablamos? O individualicemos el ciclo económico. El ciclo económico, recordemos, tiene varias fases. Y es, vamos a decir así, ¿verdad? La crisis, la depresión, o mejor dicho, depresión, la crisis, reanimación y auge. Son fases de un ciclo económico. La economía pues se deprime, la economía puede entrar en crisis, la economía se reanima y la economía pega, ¿verdad? Digamos, el auge. Sobre todo eso, un Estado debe tener un presupuesto que garantice esas variables que tiene el ciclo económico. Bueno, estamos en crisis o estamos deprimidos económicamente, estamos en auge, pues la economía está reanimando, entonces la política fiscal se va a mover a través de ¿qué? A través del control del gasto y de los impuestos. Imagínense en el caso, ¿verdad?, de este problemón que tenemos del petróleo. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno con el petróleo? Con la compra de gasolina. Hay una ubicación, ¿verdad?, estandarizada de los precios de la gasolina a nivel nacional. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? ¿Será política fiscal? ¿Será buscando la estabilidad económica, amortiguando esas variaciones que nos están golpeando con la economía mundial? Claro que tiene que ver con todo esto. Por ejemplo, para cuando hay un pleno empleo, cuando hay baja inflación o superinflación, todo eso, ¿verdad? El Estado se va reacomodando a través de la política fiscal. Entonces ahí tenemos de nuevo, ¿verdad?, que el nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. La política fiscal entonces tiene su nacimiento ahí, ¿verdad?, desde Keynes. Keynes es, ¿verdad?, es el padre, ¿verdad?, de todos estos movimientos de una reformulación del estado de bienestar. Por lo tanto, la política fiscal influye en esas variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. O sea que una política fiscal es para ejecutarla ya y para que repare aquellas variaciones que están golpeando una economía o que están golpeando la sociedad. Por ejemplo, en el caso de comprar la gasolina, si no hubiese esa medida, entonces los precios de la gasolina estuvieran bien disparados, ¿verdad? Eso, claro, lo asume el Estado, ¿verdad? Lo asume el gobierno. Es decir, lo que no, en este caso, lo que no va a pagar la población excesivamente por ese control de precios, entonces el gobierno asume esa responsabilidad y para eso está la política fiscal. Es decir, ¿de dónde va a salir pagar eso? Bueno, el gobierno tiene que reformular también otras medidas para tapar también esa realidad en cuanto pues a ese beneficio, si queremos tomarlo de esa manera, de estandarizar un precio, pero también el gobierno asume costos, ¿verdad?, asume compromiso. Para eso está la política fiscal. Pero tiene el gobierno que pensar cómo hacer llegar dinero pues también a las arcas del Estado. Entonces, en resumen, vamos a decir que la política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios
para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. También esto es un punto importante, aunque, repito, el control de precios a nivel de un sistema capitalista general no es tan factible tenerlo pues al pie, ¿verdad? O muy de cerca, porque la economía en sí pues es de libre mercado y los precios de alguna manera pues son precios libres. Por supuesto hay ciertas regulaciones, no lo vamos a omitir, pero no son regulaciones radicales como las que podemos ver en el sistema socialista. No, aquí hay una relatividad de precios, ¿verdad? No tan exagerados, pero vamos a entender que la política económica, en este caso, y monetaria en particular, busca la estabilidad de precios, para que los precios no se disparen, ¿verdad? Y también fortalecer el crecimiento económico. Bueno, esto es lo que traigo para ustedes, ¿verdad? En la exposición de la clase, ¿verdad? Y hemos ahí señalado, vamos a ver, permítame un segundo. Hemos ahí compartido tenemos entonces tema 9 y 10, la política social del Estado en El Salvador y la política económica, fiscal y monetaria del Estado. Entonces estos temas damos el punto terminal, ya están agotados. Y por otro lado, pues la otra semana haremos varias actividades, haremos un breve repaso, ¿verdad? Una síntesis y también los foros. Y la siguiente semana, ¿verdad? Del 13 al 16, del 13 al 18, ahí están las evaluaciones, 13 para ciencias políticas y el 16 para sociedad y economía. Entonces, como ven, estudiantes, aquí tenemos concluido el programa de estudio. Bueno, entonces, dado que ya hay que ir ya afinando detalles, ¿verdad? Para este otro evento, el último encuentro. Hemos tenido 4 encuentros, o vamos a tener 4 encuentros, ya hicimos el tercer encuentro y vamos al cuarto encuentro, en la cual pues damos por cerrada, ¿verdad?, las asignaturas. La otra semana, repito, vamos a compartir todavía conocimiento sobre la síntesis de ambas materias. Por ahora, estimados estudiantes, nos vamos a quedar ahí. Solamente quiero descargar la asistencia. Van a permitir un segundo. Bueno, la asistencia está descargada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna interrogante? ¿Duda? Sí, ¿Aporte? licenciado, no sé, para esta asignatura, ¿de dónde partiríamos para estudiar para el cuarto parcial? Esa es la duda que tengo. Bueno, ahí tenemos grandes ejes de estudio, ¿verdad? Tenemos todo lo que refiere a política social, hasta lo que veamos la otra semana. Ahí pendientes todavía. Entonces, como parte central, los derechos sociales y económicos. Ahora nos política y todo lo que hemos visto esta semana, la anterior, ¿verdad? Que de manera
Alguien tiene encendido el micrófono, licenciado, no se le entiende muy bien. Muy bien, permítame un segundo. A ver. Bueno, hoy sí ya tenemos ahí la ubicación. Entonces, repito, la parte central para este examen, cuarto cómputo, versa sobre políticas sociales, o sea, esos dos grandes temas, juntamente a los recursos que están disponibles y que vamos a dejar también la otra semana. Por ahí estamos sobre esa necesidad. Muy bien, entonces quedamos en eso, jóvenes. Si hay estudiantes que tienen pendiente diferido Sociedad de Economía, se comunican, por favor, a través de la mensajería, directo a mi persona, para ver si hay estudiantes. Y los que ya están definidos para mañana, pues este día por la tarde les enviaré un mensaje a su correo institucional para coordinar pues ese compromiso para mañana. Muy bien, pasen muy buenos días. Nos vemos en la siguiente sesión. Buen día, licenciado. Buen día, Lee. Buen día, licenciado. Buen día, Gracias.